Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar una historia fascinante de ciencia, de misterio y de chiles. Sí, de chiles, porque uno de los cultivos más queridos del mundo está en peligro. Pero, ¿y si la solución no estuviera en un laboratorio carísimo, sino en una planta y un truco increíblemente sencillo? Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Para empezar, como en toda buena historia, tenemos un problema, un gran problema. Hay un enemigo silencioso, casi invisible, que está arrasando los campos de chiles. Y no hablamos de pérdidas menores, estamos hablando de más de $100 millones al año. Identificar a este culpable es, claro, el primer paso para poder enfrentarlo. Entonces, vamos a ponernos en modo detective. Para resolver este caso, lo primero es conocer al adversario. Y ojo, que no es un bicho cualquiera o una mala hierba. No. Esto es algo mucho más sigiloso, más persistente, que se esconde bajo tierra. Y aquí lo tenemos. El culpable se llama Phytophthora capsicii. El nombre suena súper complicado, lo sé, pero lo que hace es simple y brutal. Pudre la planta desde la raíz hasta matarla. Y lo peor de todo es su paciencia. Puede quedarse ahí, esperando en la tierra por años, hasta que las condiciones son perfectas para atacar. $100 millones. Pensemos un momento en esa cifra. No es solo un número frío en un reporte, ¿verdad? Representa campos enteros perdidos, significa el trabajo y el sustento de miles de familias en riesgo. Y claro, tiene un impacto real en lo que comemos. La escala de este problema es, de verdad, enorme. Y para que esto no se quede en un dato abstracto, veamos un caso real. Nuevo México, una de las capitales mundiales del Chile. El 80% de sus campos comerciales han sido afectados. Es una locura. Uno se puede imaginar la frustración de los agricultores, luchando contra un enemigo que ni siquiera ven. Bueno, ante un enemigo así de difícil, las soluciones de siempre ya no alcanzan. Y aquí es donde la historia da un giro muy interesante. En lugar de buscar otro químico, un grupo de científicos pensó, a ver, ¿y si la respuesta está en la propia naturaleza? ¿Y si ya existen aliados naturales para esta lucha? Y así, reclutaron a dos héroes muy curiosos. El primero, la mostaza de la India, una planta que, cuando se descompone, suelta unos gases que actúan como un fumigante natural. El segundo héroe, y esto es genial, es un hongo bueno, el tricoderma, que básicamente se pelea con el hongo malo y le gana. La estrategia era usar a la naturaleza para combatir a la naturaleza. Ok, ya tenemos al villano y a nuestros héroes. Ahora viene la hora de la verdad. Los científicos tenían que comprobar si esta idea tan buena en papel realmente funcionaba, así que diseñaron una serie de experimentos para ponerlos a prueba. Y lo hicieron de una forma muy metódica, en 3 fases. Primero, probaron solo los gases de la mostaza, a ver qué tan potentes eran. Luego, le agregaron tierra a la ecuación para ver si eso afectaba el resultado. Y finalmente, la prueba de fuego, un invernadero con plantas de chile de verdad. Y aquí el misterio se puso más complicado. En el laboratorio, sin tierra, los gases de la mostaza fueron una maravilla. Redujeron el crecimiento del patógeno casi en un 90%. Pero, apenas le agregaron tierra, la efectividad se vino abajo. Cayó a solo un 33%. Parecía que la tierra estaba desactivando a nuestro héroe. Pero cuando todo parecía un callejón sin salida, llegó la prueba final en el invernadero. Y fue aquí donde los investigadores, casi sin querer, encontraron la pieza que faltaba, el giro inesperado que lo cambió absolutamente todo. El experimento era súper sencillo. Tenían macetas con el mismo suelo tratado con la mostaza. La única diferencia era que a la mitad de las macetas las dejaron al aire libre y a la otra mitad las taparon con un simple plástico durante una semana. La pregunta era, ¿de verdad un pedazo de plástico podía hacer alguna diferencia? Y la respuesta fue impresionante. En las macetas sin cubrir, la mayoría de las plantitas murieron. Solo sobrevivieron 6. Pero en las macetas cubiertas con el plástico, sobrevivieron todas, el 100%. Ni una sola planta muerta. La diferencia era literalmente el día y la noche. Este gráfico lo dice todo. Es que la imagen es clarísima. No hablamos de una pequeña mejora. No, la diferencia es abismal. Ese simple gesto de atrapar los gases con el plástico no fue un factor más,
Fue el factor que marcó la diferencia entre el fracaso y el éxito total. Y no es solo una opinión. Los propios investigadores lo dejaron escrito con todas sus letras en la conclusión. Básicamente, dijeron que cubrir el suelo con plástico no es una opción, es algo necesario para que el tratamiento funcione. Así de claro. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? ¿Cuál es el mensaje para el futuro del cultivo del chile y, por qué no, para la agricultura en general? Pues las lecciones son muy claras y, la verdad, bastante esperanzadoras. Resumámoslo en 3 puntos clave. Primero, la biofumigación con mostaza sí funciona, es una gran herramienta. Segundo, y el más importante de todos, el plástico es crucial, sin él no sirve de mucho. Y tercero, una gran noticia, el otro héroe, el hongo bueno, es tan resistente que sobrevive al tratamiento. Así que se pueden usar los dos juntos, en equipo. Al final, esta investigación nos deja pensando en algo mucho más grande que los chiles. Nos plantea una pregunta clave. ¿Podrían soluciones como esta, que combinan el poder de la naturaleza con trucos ingeniosos y sencillos, ser el verdadero futuro de la agricultura sostenible? Quizás la clave no está en inventar cosas cada vez más complicadas, sino en observar mejor y colaborar con la inteligencia del propio planeta.